Unimos nuestras voces y fortalecemos el pensamiento mayor, nuestro pensamiento propio. Transmite Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Radio, desde la antigua Confederación Muisca, hoy Santa Fe de Bogotá. Sintonizamos los corazones con el palpitar de la Madre Tierra. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Señal de enlace. Señal de enlace. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Señal de enlace. Señal de enlace. La siguiente es una producción del Sistema de Comunicaciones y Medios de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. Nepurudí, Nepurudí, Nepurudí. Le contamos, le informamos. Noticias, noticias. Nepurudí, le contamos, le informamos. Desde las montañas y los valles, desde los pueblos y las ciudades, los hijos de la Madre Tierra se comunican. Los hijos de la Madre Tierra informan. El equipo de comunicaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, comparte toda la información. Dirección General, Ángel Jacanamejón. Les damos la bienvenida a nuestros hermanos indígenas en una nueva emisión del informativo Nepurudí Noticias, enviando un cordial saludo a todas las comunidades que caminan con autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, también a las emisoras indígenas y comunitarias del país que se enlazan con nosotros. Soy Caterine Gómez, comunicadora de la organización Gobierno Mayor, los estaré acompañando en el transcurso de Nepurudí Noticias. Atentos porque estos son nuestros titulares. Titulares. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? Comunicado oficial de Corpo Amazonías y Federación Comunal de Putumayo sobre peligro ambiental. Indígenas en riesgo de extinción cultural en Colombia hablan para la Comisión Internacional de Derechos Humanos. En Guainía se construye la política étnica. Constituyen resguardo muisca en Cota, Cundinamarca. ¿Qué ha pasado con el plan de salvaguarda étnica del pueblo indígena Sicuani? En cultura, José Ramiro García, el escritor de la historia del pueblo Pijao. Preocupación de los pueblos indígenas por recursos para implementación del CISPI. En Censo 2018, temas incluidos y concertados en el cuestionario censal. Exterminio de los indígenas Nucac Macú llega a la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Pueblos indígenas de la Casa de Sin de Ataco, Tolima, manifiestan sus mayores necesidades. Los territorios de los pueblos indígenas se encuentran en grave peligro hoy más que nunca. Internacional, los conflictos territoriales y la violencia llevan al éxodo a más de 12.000 indígenas en México. Noticias, noticias. Para hoy, en nuestro editorial, tenemos como invitado a Taita Juan Francisco Almendra de la etnia Misak, quien nos hablará sobre la pervivencia de los pueblos indígenas en Colombia y el mundo, recordando la riqueza que existía en América Latina cuando llegaron los españoles y cómo la población indígena de Colombia, durante siglos, ha luchado por supervivencia a pesar de la grave amenaza de extinción que viven ellos. En Nepurudí Noticias, el mensaje expresado en la nota editorial constituye el pensamiento de autoridades tradicionales indígenas de Colombia. Buenos días, mi nombre Juan Francisco Almendra Velasco, de la etnia Misak, Namuibam y Guambiano en español. Actualmente apoyo a Gobierno Mayor, Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, como en calidad de autoridad de apoyo. En este momento me voy a permitir manifestar algunas consideraciones muy generales
acerca de la pervivencia de los pueblos indígenas en Colombia y en el mundo. Nos dice la historia que antes de llegar Cristóbal Colón y demás españoles a América Latina, hoy Sur, Centro y Norteamérica, en ese entonces territorio denominado Abdayala, América era un paraíso terrenal, era un cielo, en donde los españoles llegan y se sorprenden, la gran mayoría, lo que percata y lo que encuentra en esas tierras sagradas de América. Igualmente nos comentan de que en su momento la población del pueblo Abdayala, que comenzaba desde la Patagonia, terminaba en Alaska. Igualmente desde el Océano Atlántico al Océano Pacífico. Ustedes pueden imaginar el pequeño territorio de nuestros ancestros. Cuando llegan estos señores conquistadores, la población estaba estimado en 90 millones de habitantes. En este momento, pues desafortunadamente, en el censo 2005, aparecemos en Colombia 1.385.000 habitantes indígenas en Colombia, que eso es sorprendente, cuando los afros, los hermanos afros, que son venidos de otro lado, están por encima de los 5 millones. Es por ello de que de pronto el gobierno nacional, bajo la vigilancia de algunos magistrados en su momento, que pasaron por la alta corte, por ejemplo, el finadito, que en paz descanse, Carlos Gaviria, pues manifiesta de que en este momento los pueblos indígenas en Colombia estamos en merced de extinción. De ahí sale el auto 004, sale el plan de salvaguardas, que de alguna manera los pueblos indígenas han manifestado sus necesidades, su forma de pensar, pero desafortunadamente hasta la fecha no hay absolutamente nada. No hay un plan de salvaguarda financiado, de modo que prácticamente esto se convirtió en un nido de lamentaciones y por ende pues no han sido financiados. Es preocupante cada día más los aborígenes, los grandes desplazamientos de sus territorios a las grandes ciudades, por diferentes circunstancias. Es ahí donde está el riesgo de que perdamos nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra forma de pensar. Está más que conocido de que la pervivencia nuestra, la existencia nuestra, está en la madre tierra. Entonces, invitar a todos ustedes, para aquellos que durante este medio tengan la oportunidad de oír, pues hagamos lo posible para que nuestra identidad, nuestro pensamiento propio, nuestra moral, pervive y permanezca, y limitando o conducidos a esos ejemplos que nos dieron nuestros antepasados. De todas maneras, igualmente, decirles a los no indígenas que muchos de la problemática son transversales. Entonces, como dice en nuestro manifiesto guambiano, publicado en 1980, la lucha es nuestra y para ustedes también. Jipa yumurebele pagate wam yachachivenchu que todo en allí, yachu namu wam dega nimun alenrenje, chupu ingati misa misak warenrab isugunja, chupu ingati kijimisamera namun mai punshailan pelmute chumai wantoy linja amuñi waregunja chute injiranchi mangen ungwangwa. Los hijos de la madre tierra se comunican. Nepurudi, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la madre tierra hoy en el mundo? A través del informativo Nepurudi Noticias y la nota editorial, buscamos fortalecer el pensamiento propio de los pueblos indígenas en Colombia, con el apoyo de nuestros sabios mayores y autoridades tradicionales. ¿Qué está pasando en Colombia? En Nepurudi Noticias le contamos, le informamos. Damos inicio a toda la información que se desarrolla desde Gobierno Mayor, con las noticias y los hechos ocurridos en nuestras regiones y comunidades indígenas. Tenemos el comunicado oficial de Corpo Amazonía y Federación Comunal del Putumayo sobre el peligro ambiental que existe en este sector. Igualmente, la participación de Gobierno Mayor en la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Además, los graves peligros que afrontan algunos pueblos indígenas. ¿Qué está pasando en Colombia? En Nepurudi Noticias le contamos, le informamos. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Nepurudi Noticias. Una noticia de suma importancia es el comunicado oficial que logra dar Corpo Amazonías y Federación Comunal del Putumayo sobre el peligro ambiental.
luego de las denuncias publicadas en días pasados sobre el inminente peligro que corren los ecosistemas del Putumayo por parte de reconocidos medios de comunicación en Colombia, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía, Corpo Amazonía, como máxima autoridad ambiental en los departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo, y la Federación Comunal del Putumayo, hicieron público el siguiente comunicado. Noticias. Comunicado. Corpo Amazonía no ha otorgado licencia ambiental a la empresa Mocoa Ventures Ltda. Luego de las publicaciones realizadas el pasado 10 y 11 de mayo del 2018 en el periódico El Espectador y El Tiempo y la emisión de noticias similares en medios de televisión, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía, Corpo Amazonía, como máxima autoridad ambiental en los departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo, informa lo siguiente. Primero, Corpo Amazonía informa que a la fecha no ha otorgado ninguna licencia ambiental para la explotación de oro u otros metales a la empresa Mocoa Ventures Ltda. en el municipio de Mocoa, departamento de Putumayo, ni tampoco se encuentra en trámite solicitud alguna por este concepto. Por lo tanto, bajo el ordenamiento jurídico colombiano y de acuerdo al pronunciamiento realizado por la ANLA el pasado 8 de mayo, en donde informa que dicha autoridad no ha otorgado ninguna licencia ambiental para la explotación de dichos minerales, es absolutamente falso que en los próximos días se pueda iniciar explotación minera en los títulos asignados por la Agencia Nacional Minera a la empresa Mocoa Ventures Ltda. De presentarse dicha solicitud, esta corporación evaluará las condiciones ambientales de la zona, tanto de la flora, fauna, recursos hídricos, abastecimiento de acueductos, impactos ambientales, sociales, amenazas y riesgos y demás restricciones ambientales presentes en la zona, con el fin de emitir los conceptos técnicos a que haya lugar. Segundo, de acuerdo al artículo 2.2, 2.3, 2.3 del decreto 1076 del 2015, Corpo Amazonías es competente para otorgar licencias ambientales para los siguientes proyectos del sector minero. A. Carbón, cuando la explotación proyectada sea menor a 800.000 toneladas año. B. Materiales de construcción y arcillas o minerales industriales no metálicos, cuando la producción proyectada de mineral sea menor a 600.000 toneladas año para arcilla o menor a 250.000 metros cúbicos año para otros materiales de construcción o para minerías industriales no metálicos. C. Minerales metálicos, piedras preciosas y semipreciosas, cuando la remoción total de material útil y estéril proyectada sea menor a 2 millones de toneladas año. D. Otros minerales y materiales, cuando la explotación de mineral proyectada sea menor a 1 millón de toneladas año. Tercero, según el decreto 1076 del 2015, es competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, el otorgamiento de licencias ambientales para la explotación en cantidades superiores a las anteriores referidas. Cuarto, asimismo, Corpo Amazonía informa que en el año 2012, mediante la resolución DTP número 0012 del 23 de enero otorgada a la empresa Mocoa Ventures Ltda, concesión de aguas superficiales en la cantidad de 0,07 para el abastecimiento del campamento para uso industrial de la quebrada Chapulín y permisos de vertimientos líquidos en la cantidad de 0,056 para un proyecto de explotación de acuerdo a la fase 3 de la compañía B2 Gold Colombia, localizado en la vereda Monclar, municipio de Mocoa, departamento del Putumayo. Este trámite, de acuerdo al Sistema de Información y Seguimiento Ambiental, SISA, de esta entidad se encuentra suspendido. Quinto, Corpo Amazonía informa que en el año 2013, mediante la resolución DTP número 026 del 29, otorgó a la empresa Mocoa Ventures Ltda concesión de aguas superficiales en la cantidad de 0,31 para el abastecimiento del campamento y 3 litros para el uso industrial de 2 quebradas afluentes de la quebrada Tozoy, para el funcionamiento del proyecto minero Mocoa, y permiso de vertimientos líquidos en la cantidad de 0,0248 litros producto del funcionamiento del campamento y 3 litros producto de las actividades de explotación y deshidratación de lodo sobre los campos de infiltración, localizados en la vereda Monclar, municipio de Mocoa, departamento del Putumayo. De acuerdo al CISA de la corporación, el expediente actualmente se encuentra cerrado. Puede verificar en la página Sistema de Información Minero Energético Colombiano, www.cimec.gov.co. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Neporudí Noticias. Indígenas Nucat del Guaviare, en Veras del Pacífico y Panamá y Ciona del Putumayo hablaron en representación de sus pueblos en la sesión de audiencia de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, que se celebró del 3 al 11 de mayo.
cuyo objetivo fue denunciar las violaciones de derechos humanos después de los acuerdos de paz en nuestro país. En materia de los impactos del conflicto armado interno, cerca del 3.4% de la población nacional, 1.392.623, se vio afectada. De este universo de víctimas, los pueblos indígenas representan un 2.6%, 8.604.210, con un total de 224.586 casos registrados, lo cual significa que el 16% de las personas indígenas del país se vieron afectadas por el conflicto. La situación de las comunidades asentadas en el departamento del Chocó es de especial preocupación, donde 461 familias de los pueblos en Vera y Guaunán fueron desplazadas forzosamente entre 2016 y 2017 por las disputas territoriales entre el ELN y las autodefensas gaitanistas de Colombia, AGC, en el interés de copar los territorios antes controlados por las FARC, según la información recopilada por la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. Mi nombre es Magnolia Morales Zamora, hago parte del equipo técnico de la Organización Nacional Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia en las comisiones de Derechos Humanos y de Mujer. En esta ocasión, el pasado 3 al 11 de mayo, se dio espacio al 168º periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que como organización nacional tuvimos participación, dado que se dio una audiencia para trabajar el tema de derechos humanos o afectación a derechos humanos para pueblos indígenas en el marco o en el contexto del posacuerdo. En este sentido, como organización nacional, expusimos todas las afectaciones que tenemos de nuestros pueblos, pero específicamente con relación a las afectaciones que se están desarrollando en la región o el departamento del Chocó. Por su parte, el pueblo Siona denunció la presión que reciben por parte de la empresa petrolera Amerisur para realizar actividades de exploración y explotación de petróleos dentro de sus territorios, la amenaza de los nuevos actores armados realizando acciones de control territorial y de población y la situación de confinamiento a la que se enfrentan por la existencia de minas antipersona en varios de sus resguardos. La semana pasada, varios voceros del pueblo Siona llegaron a Bogotá para denunciar la situación. Según sus declaraciones, abro comillas, el pueblo Siona está en peligro de extinción. Casi 1000 personas están confinadas en 3 de los 6 resguardos y cabildos que tenemos en Putumayo, y porque hay hostigamientos con grupos armados. Somos gente de Chagra y Yajé y esta situación no nos permite ejercer nuestra medicina tradicional. Cierro comillas. La situación de los Siona es especialmente crítica porque además de ser los guardianes del milenario rito del Yajé, están ubicados en zona estratégica, justo entre la cordillera de los Andes y el comienzo de la región amazónica. En estas montañas nacen los ríos que surten la cuenca hidrográfica del Amazonas, en donde se cuentan unas 14.003 especies de plantas, 2.266 especies de peces, aunque puede haber más, y especies en peligro de extinción como el jaguar. Asimismo, el pueblo Nucac Macú, el último pueblo nómada de Colombia, cuenta con solo 500 habitantes, quienes viven en territorios fuera de sus espacios naturales, donde culturalmente se desenvolvían como pueblo nómada por el desplazamiento forzado, las minas antipersonales, las amenazas de grupos armados, la expansión de la frontera agrícola y las enfermedades. Con la Comisión Interamericana y la Comisión Nacional de Gobierno Nacional de aquí de Bogotá, se hizo presente el Ministerio del Interior, la Unidad Nacional de Protección y otras instituciones de alto nivel. Entonces, pues allí se visibilizó los problemas que hoy tiene los pueblos indígenas en Colombia, específicamente en el departamento del Chocó, Bichada, el Putumayo y los indígenas Nucac Macú, sobre, por ejemplo, el problema territorial, el problema de desplazamiento, el problema de los megaproyectos que hoy hace presencia en los territorios indígenas, territorios ancestrales, territorios resguardos indígenas. Entonces, pues se llevó a cabo esa fecha para contar la verdad a esta comisión de lo que ocurre en nuestros territorios indígenas en el tema de violencia y desplazamiento forzoso. Se calcula que en Colombia existen 102 pueblos indígenas, de acuerdo con las cifras identificadas por distintas organizaciones y entidades que trabajan con estos grupos. Según la Corte Constitucional colombiana, 36 se encuentran en riesgo de extinción por actos derivados del conflicto armado interno, entre ellos el desplazamiento forzado y los megaproyectos. Pero otras organizaciones dicen que otros 31 afrontan un riesgo de exterminio por ser muy pequeños, como los Nonuya, en Amazonas, que son apenas 100 personas, para un total de 65
57 pueblos indígenas en riesgo de desaparición. La audiencia o el espacio que se da para los pueblos indígenas tenía un contexto que es el escenario del posacuerdo. En este sentido, para la Organización Nacional Gobierno Mayor era muy importante visibilizar y exponer los casos recientes que se han dado desde el 2016 hasta la fecha. Casos como confinamiento, que no es reconocido por nuestro Estado, el desplazamiento masivo, el reclutamiento de menores de edad, que en este momento se vive en los territorios y, como les decía, en específico en la región o en el departamento del Chocó. El Estado colombiano ha dictado sentencias como el Auto 004 de la Corte Constitucional, que reconoce el impacto del conflicto armado, sobre todo el desplazamiento forzado, y ha promulgado leyes como el Decreto Ley 4633 de 2011 para proveer medidas integrales de asistencia, atención, reparación y de restitución de derechos territoriales para las víctimas de los pueblos y comunidades indígenas. En el periodo de audiencias que empezó el 3 de mayo y finalizó el 11 de mayo, se habló para Colombia sobre la vulneración de derechos indígenas, sobre los desaparecidos dentro del proyecto de Hidroituango, sobre las medidas para la protección de las pruebas en caso de desaparición forzada en Colombia, y se hará un seguimiento al acuerdo de paz. Los pueblos indígenas haciendo comunicación. Noticias. En Guainía se construye la política étnica. Continúa la segunda fase de la ruta metodológica concertada con el Ministerio del Interior, la Dirección de Asuntos Indígenas RUN y Minorías, para la estructuración de la política étnica del Guainía. Adelante con esta información. Noticias. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Neporudí Noticias. En Guainía se construye la política étnica. En esta ocasión la movilización se desarrolló en la comunidad de Sabanitas, área rural del municipio de Inirida, donde asistieron los habitantes de la comunidad de Tierra Alta y algunos líderes de la comunidad de Guamal, aportando información de gran interés para la construcción de esta política. Este proceso está direccionado a la movilización ciudadana para la recolección de dicha información, orientada a conocer la percepción de las comunidades indígenas respecto a las líneas temáticas a implementar desde la política étnica del Guainía. Se han organizado mesas temáticas en salud, proceso organizativo de la comunidad, educación, agricultura, planeación, ámbito social y creencias, con el objetivo de alimentar el diagnóstico participativo y generar una base sólida de participación poblacional para generar el criterio de priorización de pilares del documento. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Nepurudi, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? Una noticia de suma importancia es la constitución del resguardo Muisca en Cota, Cundinamarca. Luego de más de 40 años de lucha y una puja constante contra el Estado, la Agencia Nacional de Tierras, ANT, convirtió en propietarios a 316 familias muiscas con la constitución de sus resguardos, lo que les garantiza a los miembros de esta comunidad un derecho fundamental al acceder al territorio. Vamos con esta noticia. Los pueblos indígenas haciendo comunicación. En lo más alto del centro espiritual del resguardo indígena, más de 200 muiscas del municipio aledaño a Bogotá realizaron un ritual de agradecimiento a la Madre Tierra para celebrar la decisión con la que se verán beneficiados más de 1.036 personas, que en adelante y por decisión propia protegerán 372 hectáreas del territorio cundinamarqués. El abogado Santiago Martínez acompañó jurídicamente por varios años la pelea que tuvieron que dar los muiscas de ese territorio para ver garantizados sus derechos, y esto nos afirmó. Esta comunidad indígena inició el proceso de constitución de resguardo ante el INCORA, después fue ante el INCODER, hoy Agencia Nacional de Tierras. Ese proceso pasó de manos en manos, pasó de escritorio en escritorio, y pues en ningún momento se tuvo como prioridad el tema de la constitución del resguardo. Esto llevó a que se presentaran varios problemas internos dentro de la comunidad, especialmente lo que era el tema de las ventas ilegales y las tradiciones falsas que se presentaron al interior de la comunidad, incluso prestado por muchos comuneros que decidieron, ante la ausencia del Estado, ante la falta de reconocimiento del Estado, decidieron de manera ilegal empezar a vender predios que ni siquiera eran de ellos, sino que en realidad eran terrenos colectivos que siempre le habían pertenecido a la comunidad, administrados por el Cabildo Indígena Muisca de Cota. Yo llego como abogado
más o menos por el año 2011, 2012, y junto con el exgobernador y hoy autoridad indígena del territorio de Muisca, el señor José Pereira, se decidió iniciar un proceso de medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, Estados Unidos, y allá se alegó la omisión del Estado en los tiempos para desarrollar un proceso administrativo como lo es el proceso de constitución de resguardo, lo que vulneró lo que llama la Comisión Interamericana el plazo razonable. Esta medida cautelar todavía sigue en trámite, pero digamos debido a las diferentes comunicaciones que se empezaron a hacer traslados entre nosotros y el Estado, pudimos ver cómo desde la Comisión Interamericana se logró hacer una presión política y jurídica sobre las diferentes instancias de poder. Con esto me refiero a la Agencia Nacional de Tierras, al Instituto Geográfico Agustín Codazzi y a la Oficina Nacional de Instrumentos Públicos, zona norte de la ciudad de Bogotá, quien es la que lleva el proceso. La subdirectora de Asuntos Técnicos de la ANT, Lisbeth Bastidas, catalogó el día en que se entregaron los títulos del resguardo como un día histórico y aseguró que con esta determinación, la máxima autoridad de tierras del país, abro comillas, reivindica los derechos de este pueblo y avanza en su compromiso de garantizar el acceso al territorio a las comunidades étnicas, cierro comillas. Por su parte, el gobernador muisca de Cota, Gregorio Chingaté, aseguró que este reconocimiento representa la verdadera paz y termina con la incertidumbre y preocupación de la comunidad por posibles desplazamientos de familias muiscas a otros municipios o ciudades por falta de oportunidades. Con la constitución del resguardo indígena muisca se cumple con lo dispuesto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que ordenó a la Agencia Nacional de Tierras adelantar los trámites necesarios para la constitución del resguardo, orden impartida hace 8 años por el Circuito Judicial de Facatativá. En consecuencia, el triunfo que lograron los pueblos muiscas de Cota no solamente es para ellos, sino es para todos los pueblos indígenas, para que aprendan de la experiencia que solamente se requiere la voluntad de los comuneros y de las autoridades indígenas para lograr lo que ellos quieren dentro de sus territorios. Entonces, bueno, muy contento de ese logro que se alcanzó. Igual solamente es una primera tarea, porque se vienen muchas más, que es enseñarle a estos pueblos qué es la autonomía territorial, qué es la autonomía de sus autoridades indígenas, cómo deben funcionar sus cabildos y cómo ellos se deben ajustar a la legalidad, y de esta manera no van a tener ningún problema con la institucionalidad vigente. Como dato histórico, para hoy en Nepurudí Noticias les contaremos a nuestros oyentes un dato, suceso o acontecimiento importante de nuestros pueblos indígenas. En esta oportunidad son las lenguas indígenas, que no son solo formas de comunicación, sino que también amplios y complejos sistemas de conocimientos. Datos curiosos. Los pueblos indígenas hablan una abrumadora mayoría de las 7.000 lenguas existentes en el mundo. Las lenguas indígenas no solo son formas de comunicación, sino que también son amplios y complejos sistemas de conocimiento. Las lenguas indígenas son centrales para la identidad de los pueblos originarios y preservan su cultura y su visión del mundo. Muchas lenguas indígenas están en peligro de desaparecer. Se estima que una lengua indígena muere cada 2 semanas. Cuando estas están amenazadas, también lo están los propios pueblos originarios. Noticias. Recuerden que los acontecimientos e historias de los pueblos indígenas se oyen en Nepurudí Noticias. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con más información acerca de la actualidad indígena. Se escuchan los sonidos y las voces. Son los sonidos del viento y las montañas. Son las voces de los hijos de la Madre Tierra. Los sonidos y las voces comunican. Es Nepurudí. Nepurudí. Le contamos, le informamos. Conoce más sobre la riqueza cultural de nuestros pueblos indígenas, escuchando la emisora oficial de Gobierno Mayor,
Escucha nuestra emisora a través de la página web www.gobiernomayor.org y en las emisoras indígenas y comunitarias del país. Todos los viernes de 11 a 12 del mediodía. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Nepurudi, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? Saludos a todas las autoridades tradicionales indígenas de Colombia, de parte de ORCEM, Organización de Radios Comunitarias del Estado de Michoacán, México. Esperamos que estén listos ahí en la lucha de la comunicación indígena. Mi nombre es Bruno Salazar, de México, Michoacán. Gracias. ¿Qué dicen los vecinos de los pueblos originarios? ¿Qué dicen ellos? ¿Qué dicen ellos? Compasara Karea Pedaitam. ¿Qué dicen ellos? Ulelube Namun Maigas. ¿Qué dicen ellos? Los no indígenas, hay que escucharlos para pensar y hasta para evaluar. ¿Qué dicen ellos? Imatayu Yaikuna Paikuna. Nuestros vecinos, nuestros hermanos. Yawari Purusta. De acuerdo con la Constitución Nacional, las lenguas indígenas son también oficiales en sus territorios, aparte del castellano. En el país se hablan 64 lenguas amerindias y una diversidad de dialectos que se agrupan en 13 familias lingüísticas. Algunos pueblos indígenas como los Pijao, Zenú, Mocaná, Cancuamo y Pastos ya no hablan su idioma original y solamente usan el castellano. Sintoniza Nepurudi Noticias. Le contamos, le informamos. Escúchenos a través de nuestra emisora en la página www.gobiernomayor.org y en las emisoras indígenas y comunitarias del país, todos los sábados de 12 a 1 de la tarde. ¿Y por qué los pueblos indígenas deben participar del Censo Nacional de Población y Vivienda? Es donde nos cuentan uno a uno. Lastimosamente, hoy en día tenemos que hablar de instituciones, lastimosamente hoy tendremos que hablar de contarnos uno a uno, porque en nuestros años, hace muchos años, no teníamos esa necesidad, porque lo teníamos todo, ¿cierto? Nuestros alimentos, nuestra agua, todo, lo teníamos todo. Y no había necesidad de contar. ¿A través del censo se podrá garantizar nuestros derechos? El Estado es dinámico y ha venido cambiando día a día. Pues lógicamente hoy, para que nos garanticen nuestros derechos, pues tenemos que mostrar cuántos existimos aún. Con la información del censo, el Estado podrá ajustar sus políticas públicas para el bienestar de los ciudadanos. Por lo tanto, los pueblos indígenas vamos a censarnos. Este es un mensaje de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, DANE y el Gobierno Nacional. Llegó a nuestros territorios ancestrales el Censo Nacional 2018. Nucanchipaca y el Pamanda, Kai Censo Dios manda, Tucoya familia con Amanda, Kai Tiocona, Guarmecona, Sobrenitocona, Cepascona y Musucona, Izcay Guaranga, Chunga, Pusa, Dios manda, Tucoya acompaña Sonchi. Es el momento de saber cuántos somos, dónde estamos y cómo vivimos los pueblos indígenas del país. Dios manda, Tucoy familia con Amanda, acompaña Sonchi, Kai Suma Causay Causan Camaya. Por el fortalecimiento de la identidad de nuestros pueblos, yo me autorreconozco como indígena de mi país, mi lengua y mi territorio ancestral. Muy pronto un censista visitará tu lugar de vivienda. Este es un mensaje de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, DANE y el Gobierno Nacional. Noticias. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Nepurudi Noticias. Continuamos en Nepurudi Noticias, dando las gracias a nuestros hermanos indígenas que se conectan por medio de nuestra emisora oficial en la página www.gobiernomayor.org y también a las emisoras indígenas y comunitarias del país. Este espacio informativo de los hijos de la Madre Tierra tiene una noticia de suma importancia. Noticias. ¿Qué ha pasado con el plan de salvaguardia étnica del pueblo indígena Sicuani? Han pasado 18 años desde que la Corte Constitucional ordenó la formulación de un plan de salvaguardia étnica para 34 pueblos indígenas en el marco de la superación del Estado
de cosas inconstitucional del Auto 004 del 2009, que busca la protección de los derechos fundamentales de los pueblos que han sido afectados a causa del desplazamiento generado por el conflicto armado. Uno de esos 34 pueblos es el Sicuani, que se ubica en la Orinoquía colombiana, en los departamentos de Arauca, Guainía, Meta y Bichada. Su plan de salvaguarda se llama, abro comillas, Hiwi Sicuanitsi Guaja Nakua Liguaesi Namuto. El inicio de la construcción de este plan se dio a finales de 2011, en la que se conoce como la capital del pueblo Sicuani, Cumaribo, en el departamento de Bichada. Según Javier Sánchez, coordinador del plan de salvaguarda, abro comillas, la propuesta está cimentada sobre los ejes de territorio, educación, salud, productividad, mujer, familia y generación, infraestructura y gobierno propio, cierro comillas. Un trabajo técnico y político del cual hacen parte 8 dirigentes y autoridades de los distintos departamentos de la Orinoquía. Sánchez también manifestó que, abro comillas, este ejercicio de unificación ha sido difícil dada la diversidad que tenemos a pesar de ser un mismo pueblo. Ha sido una tarea difícil, torpedeada en varias ocasiones, pero aspiramos que en junio se pueda socializar en todos los 6 departamentos el resultado final y en junio concertar con el alto gobierno todas las propuestas en las que haya disenso. Seguiremos insistiendo a través de la incidencia política y jurídica y así hubiera lugar a través de la resistencia, cierro comillas, puntualizó el líder indígena. El mayor Fabio Castillo es el representante del pueblo Sicuani ante la Autoridad Mayor Colectiva de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. Le aseguró a Nepurudi Noticias lo siguiente. Mi nombre es Fabio Castillo, del pueblo Sicuani del departamento del Bichada. Hago parte de la colectividad de autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. Con respecto al plan de salvaguarda para el pueblo Sicuani, me parece que es un instrumento muy valioso para que los pueblos indígenas que están en riesgo de extinción, pues se garantice la pervivencia, tanto en lo físico y cultural, que en estos momentos pues es de suma importancia, ¿no? Porque de no serlo, pues los pueblos indígenas de la Orinoquía, pues estaríamos en ese proceso de exterminio físico, ¿no? Pero ya con este plan, pues anhelamos poder fortalecernos y conservar nuestra identidad propia, cultural. En este sentido, Sánchez también manifiesta que anhelamos que el plan de salvaguarda sea el instrumento que garantice nuestra pervivencia como indígenas Sicuani de Colombia. Noticias. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Nepurudi Noticias. Ahora, en el espacio informativo de los hijos de la Madre Tierra, Nepurudi Noticias, continuamos con una nota cultural. En esta oportunidad, a cargo de un importante escritor indígena del pueblo Pijao, José Ramiro García. El equipo de comunicaciones de Gobierno Mayor estuvo entrevistando a José Ramiro García Balbuena, este escritor de la etnia Pijao, un hombre bajito, parsimonioso, de cabellera blanca, quien parece ser fiel reflejo de la sabiduría que sus investigaciones le han ido generando. Él puede leer sus poemas una y otra vez y hablar incansablemente de sus publicaciones. Lleva el orgullo indígena a flor de piel. He realizado un trabajo de investigación en la parte literaria, donde he llevado más de 22 años de investigación sobre todo lo que tiene que ver la cultura Pijao. Pues he escrito cuentos, poesías, novelas y la mayoría se relacionan con la cultura del pueblo aborigen. Estas fueron algunas de las primeras afirmaciones que García Balbuena nos realizó en el momento de entrevistarlo. Su trabajo literario sí que es necesario para la etnia Pijao. Según él, La abuela Raquelina es una obra que de José Ramiro recoge años de investigación cultural. Es la historia de una anciana del municipio de Rovira, Tolima, quien a orillas del río Chilí le cuenta a su nieto la historia de su pueblo. Escribí la novela La abuela Raquelina, que narra la historia del pueblo aborigen, los usos, las costumbres, la medicina tradicional, parte de la lengua Pijao que ya desapareció, la encontramos en esta obra. También encontramos sobre la cosmovisión, sobre los agüeros, todo lo que tiene que ver en la parte de
las guerras que ha sufrido el pueblo aborigen con el desplazamiento, con la llegada de los españoles, después los terratenientes y después las diferentes luchas de clases, las guerras civiles, pues eso ha hecho que el pueblo pijao, lo poco que había, pues se haya ido esparciendo por el territorio nacional, a tal punto de que encontramos pueblo pijao en los llanos, en el Putumayo, en diferentes partes que tal vez no corresponden a su territorio porque han sido desplazados de allí. Por su valor histórico y cultural, esa obra fue escogida entre 6.400 proyectos por el Ministerio de Cultura para ser publicada. Los libros fueron entregados a su autor en el marco de la Feria del Libro en el 2017 y en la versión de esa feria este año. Fue invitado a exponer y vender sus ejemplares. José García también ha escrito cuento y poesía y es la viva manifestación de la vena artística de los pueblos originarios. La riqueza cultural indígena dispone de amplias manifestaciones en verso y prosa, aflorando constantemente poesías y canciones en lenguas distintas que manifiestan todos los sentimientos que un ser humano puede depositar en su interior. Noticias. En otras noticias, preocupación de los pueblos indígenas por recursos para implementación del CISPI. En una sesión de trabajo realizada por la Subcomisión de Salud de la Mesa Permanente de Concertación y el Ministerio de Salud colombiano, se vienen abordando temas de vital interés para los pueblos indígenas. Adelante con esta información. Los pueblos indígenas haciendo comunicación. Rafael Guayabo, un indígena curripaco de Guainía, es el secretario técnico de esa subcomisión y le explicó a la Oficina de Comunicaciones de Gobierno Mayor que se están discutiendo 3 temas fundamentales. Primero, evaluar 22 acuerdos pactados en el Plan de Desarrollo 2014-2018 en materia de salud. Segundo, evaluar el documento del Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural CISPI. Y tercero, definir los recursos para la implementación del mismo. El CISPI se viene construyendo desde la Subcomisión de Salud y está contemplado dentro del Decreto 1953 de 2014 que le da autonomía a los pueblos indígenas. Después de desarrollarse el CISPI, debe haber una implementación y debe tener unas garantías económicas, pero hasta el momento estas aún no están acordadas. Esa es la preocupación de los pueblos indígenas, expresa Cipriano. El CISPI tiene aspectos fundamentales que representan una verdadera opción en materia de salud para los pueblos indígenas. Son los siguientes: sabiduría ancestral, administración y gestión, el cuidado de la salud propia e intercultural, capacitación, formación, uso del conocimiento político organizativo y lo político organizativo. Noticias. En Nepurudi Noticias también tenemos espacio para el arte, la música y la poesía. Por eso vamos a escuchar una declamación por parte de nuestro escritor invitado, José Ramiro García. Indio soy por mis ancestros, nuestra sangre y el pasado. De mi tierra fui expulsado de manera muy funesta. A mi pueblo lo acabaron criminales y ladrones que llegaron desde España, hambrientos como leones. Nos quitaron el guayuco, la coquita y hasta el arco. Nos robaron los tesoros en masacres, en asaltos. Violaron a nuestras niñas, mataron nuestros hermanos. Nos tocó que refugiarnos en los sitios muy malsanos. Hoy me siento desplazado porque no tenemos tierra. Los indios quedamos pocos, pues nos acabó la guerra. El indio que sea bien macho, que se amarre el guayuco, haga respetar su tierra, su cultura, sus costumbres, porque después esos blancos venderán nuestros recursos y seremos los esclavos de esa partida de intrusos. Los hijos de la madre tierra se comunican. Nepurudi, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la madre tierra hoy en el mundo? Ustedes podrán escucharnos todos los viernes y sábados a través de nuestra emisora en la página www.gobiernomayor.org o las emisoras indígenas y comunitarias que se enlazan con Gobierno Mayor. También pueden enviarnos sus noticias, opiniones o invitaciones al correo comunicacionesgobiernomayor@gmail.com. Noticias. Estamos en censo, por eso veremos los temas incluidos y concertados en el cuestionario censal.
Los pueblos y organizaciones indígenas trabajaron por la inclusión del enfoque diferencial étnico en todo el proceso del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, para que así todos quedemos bien contados, de tal manera que el Estado tenga cifras oficiales de la situación actual de los pueblos indígenas y podamos avanzar en la garantía de nuestros derechos. ¿Qué está pasando en Colombia? En Epurudí Noticias le contamos, le informamos. Vale la pena recordarles a nuestros hermanos indígenas que todas las preguntas son importantes, así que debemos conocer los temas que fueron incluidos y concertados en el cuestionario censal, además de responder correctamente todas las preguntas del cuestionario y las diferenciales que se consultaron y concertaron con las organizaciones indígenas. Mi nombre es Lustriano Chochu Acorizo, soy de la comunidad Huimpugur, pertenezco a UNAN. Mi pregunta es sobre qué tema nos van a preguntar en el censo. Las preguntas del cuestionario, ¿cuáles son? Allí ustedes van a responder sobre el tema del territorio, sobre el tema hogar, el autorreconocimiento, las lenguas maternas, sobre el tema de la medicina tradicional, ¿sí? Sobre el tema de los habitantes indígenas, cuánto hay en nuestras comunidades. Usted, que son conocedores de nuestro medio, debe suministrar con excelencia, con tranquilidad, al censista, porque el temario fue construido de acuerdo a nuestro uso y costumbre. Los cuestionarios tenemos que responder persona adulta que son responsables del hogar, responsables dentro de la vivienda. Alerta por el exterminio de los pueblos indígenas Nucacmacú llega a la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Por primera vez, líderes indígenas del pueblo Nucacmacú tuvieron la oportunidad de narrar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cómo el conflicto armado en Colombia, las enfermedades y la discriminación la han sufrido por décadas y los han llevado al borde del exterminio como nación. Noticias. La grave situación del pueblo Nucac es uno de los temas que se trató en la audiencia sobre la situación de derechos humanos de los pueblos indígenas luego del acuerdo de paz en Colombia, que se realizó en el marco de las sesiones de la Comisión Internacional de Derechos Humanos. La audiencia fue solicitada por 13 organizaciones, entre ellas entidades colombianas como la UNIC, la OPIAC, el colectivo de abogados José Alvear Restrepo Cajar, y la CODES. Otro de los solicitantes fue el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, una organización regional defensora de los derechos humanos. Por su parte, la OPIAC explica que las costumbres de la recolección, caza y pesca de esta etnia se vieron coartadas por el desplazamiento forzado, las minas antipersonales, las amenazas de grupos armados, la expansión de la frontera agrícola y las enfermedades. Los Nucac son el último pueblo nómada que queda en Colombia y una de las últimas culturas indígenas en ser contactadas. Las amenazas de grupos armados y el minado de las selvas del departamento colombiano del Guaviare obligaron a decenas de indígenas a desplazarse hacia el municipio de San José, en el centro sur de Colombia. El gobierno los relocalizó en el año 2005, en la vereda de Agua Bonita. Pero los terrenos son pequeños, arenosos y no aptos para que desarrollen sus actividades ancestrales. Los Nucacmacú, hoy estas comunidades indígenas, este pueblo, está sufriendo por su madre tierra, es lo que se evidencia. En este momento muchas personas no indígenas han intervenido a sus territorios, explotando las maderas. Hay presencia de colonos haciendo exploración de minas como por ejemplo el oro, muchos minerales porque en estos territorios son muy ricas en minerales y en recursos naturales. Su cosmogonía, íntimamente ligada a la tierra, se ha visto coartada debido al desplazamiento forzado. Así lo explicó Joaquín, quien con solo 30 años ejerce como uno de los líderes de la comunidad indígena que vive en Agua Bonita.
Él narra que las nuevas generaciones se están alejando de sus costumbres ancestrales, abro comillas, los jóvenes han aprendido cosas de los blancos, pero no cosas útiles, sino a consumir cocaína y marihuana. Como líder y como hermano, yo me siento triste por ellos. Estas cosas no los ayudan a subsistir, cierro comillas. Por eso es que los Nucanmacú, ellos contaban de que necesitaban la protección colectiva de parte del Estado colombiano, porque si no, esta comunidad indígena, este pueblo, van a desaparecer en su totalidad. La subsistencia de cada uno de los Nucac es vital, ya que hoy se calcula que solo quedan entre 500 y 800 miembros de este pueblo, algo que los expertos califican como debilidad demográfica profunda. La solución al desplazamiento es una sola, retomar a sus tierras. Por eso se requiere una cantidad de acciones para hacer posible esto. Hay desplazamiento forzoso por personas no indígenas, sí, porque ellos contaban que también hay presencia de grupos al margen de la ley. Ya llevan más o menos, en la última parte que contaban era que 6 meses llevan desplazados a un municipio cercano a su territorio, que en este momento no hay garantía por parte del gobierno municipal, departamental y nacional. El Guaviare es una de las zonas donde la disidencia de las FARC tiene más fuerza. A eso se le suman otros grupos armados ilegales que cuidan los cultivos de coca en esta zona. También se necesitan nuevas políticas públicas que tomen en cuenta sus costumbres, su dieta, su lenguaje y respondan a las necesidades específicas que les han dejado la guerra. ¿Qué está pasando en Colombia? En Epurudi Noticias le contamos, le informamos. Escúchenos todos los viernes y sábados a través de nuestra emisora en la página gobiernomayor.org. Nuestras emisoras indígenas hermanas y comunitarias del país que están en todo nuestro territorio nacional. Envíenos sus noticias y opiniones a nuestro correo oficial comunicacionesgobiernomayor@gmail.com y sea parte de Nepurudi Noticias. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Nepurudi, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? El equipo de comunicaciones de Gobierno Mayor entrevistó al gobernador de la comunidad Pijao, Casa de Sin, de Ataco, Tolima, para conocer su conformación, ubicación y actuales problemáticas de su comunidad. Desde hace tiempo, Efrén Zambrano Jiménez es el gobernador de la comunidad Pijao, Casa de Zinc, Ataco, Tolima. Esta comunidad es descendiente del pueblo Pijao. Por esta razón cuentan con familias en lugares como Collaima, Ortega y buena parte del Tolima. ¿Qué le decimos? Esta comunidad tiene asentamiento, como ya lo dije, en nuestra comunidad de Casa de Zinc y somos descendientes del pueblo Pijao. Incluso tenemos familias con raíces de Natagaima, de Ortega y de Collaima. Por asunto del conflicto armado y el desplazamiento que se ha presentado en el sur del Tolima, pues vimos la necesidad de desplazarnos y tomar nuestro territorio en el sur de Ataco. En la actualidad, esta comunidad es integrada por 88 familias, quienes en su gran mayoría, a causa del desplazamiento y el conflicto armado interno, tomaron la decisión de trasladarse hasta Ataco, Tolima. El gobernador afirma que esta parcialidad se encuentra en proceso de registro o resolución por parte del Ministerio del Interior, convirtiéndose esta en una de las necesidades más importantes. Somos una parcialidad que estamos en proceso de registro o de resolución ante el Ministerio del Interior y empezamos hace 7 años aproximadamente con 263 familias, incluyendo 14 veredas de la jurisdicción de Casa de Zinc. Tenemos hoy en día, pues hay muchas necesidades en nuestra comunidad indígena del pueblo Pijao de Casa de Zinc, Ataco, y entre esas está lo del reconocimiento. Ya somos autorreconocidos por nosotros mismos, pero necesitamos la resolución ante el Ministerio del Interior, que el Ministerio del Interior nos dé el registro, más concretamente, para más adelante convertirnos en resguardo y así adquirir nuestro propio territorio ancestral. Noticias. En noticias internacionales, los conflictos territoriales y la violencia llevan al éxodo a más de 12.000 indígenas en México. Un asesinato y el fuego devoraron las casas y obligaron a 5.000 indígenas a huir a Chiapas.
al sureste de México. En octubre del año pasado, atrapados en el fuego cruzado de un conflicto territorial, este grupo tuvo que abandonar su hogar. En la caravana iban al menos 2.000 menores y 100 mujeres embarazadas. El frío, el hambre y las enfermedades vencieron a 11 de ellos, quienes fallecieron en la huida de una zona acosada por las balas, los saqueos y las amenazas de muerte. Esta es la situación que viven nuestros hermanos indígenas en México. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Nepurudi, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? Más de 12.000 indígenas, principalmente de los estados mexicanos de Chiapas, Chihuahua y Guerrero, abandonaron sus casas intempestivamente para sobrevivir ante el acecho de los grupos paramilitares, delincuentes y narcotraficantes durante el 2017. El año pasado, esta población fue la más afectada por el desplazamiento interno forzado, representando un 60% de los casos respecto a los 20.390 víctimas a nivel nacional, según el más reciente informe de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, CMDPDH. Indígenas, activistas, pequeños empresarios, comerciantes, ganaderos, son algunos de los rostros de los desplazados por la violencia en México. Solo en 2017 ocurrieron 25 episodios masivos de esta problemática que ocasionó la muerte de 14 personas en el país, de acuerdo con el documento elaborado por esta asociación civil. Brenda Pérez, la coordinadora de esta área del CMDPH, ha detallado que en la mayoría de los episodios la causa del desplazamiento fue la violencia de grupos armados organizados, seguido de las agresiones políticas, los conflictos territoriales y sociales, el uso de armas de fuego, amenazas e intimidación. El saqueo de viviendas, el robo de animales y la destrucción de casas fueron constantes en todos los relatos reconstruidos gracias al apoyo de los afectados, los organismos civiles y los medios locales. En la cartografía de estos pasos errantes sobresalen los desplazados de Chiapas, Guerrero y Sinaloa. Estos estados mexicanos sumaron 15.005 víctimas, lo que supone casi un 74% de los afectados a nivel nacional. Además, en su mayoría eran personas que provenían de zonas rurales. En estas zonas rurales vemos una tendencia a huir a zonas urbanas dentro del mismo municipio debido a la violencia desatada por grupos criminales, por una situación de disputas de tierras, de conflictos políticos, indica Pérez. Pese al balance de las muertes y a las miles de víctimas que año con año se reportan, la portavoz de esta asociación civil lamenta que en México el tema del desplazamiento interno forzado sigue siendo un tema sin identidad ni diagnóstico oficial. Los desplazados internos no tienen un marco de protección. Están como en una especie de limbo jurídico en donde nadie se les confiere los derechos. Las personas desplazadas quedan a merced de la voluntad de los gobiernos locales, indica. Frente a este vacío jurídico y estadístico, la CMDPDH ha creado su propia metodología para dimensionar una problemática que en muchos casos es un efecto colateral de la violencia que asola al país. De 2006 a 2017, este colectivo cifra un acumulado de 329.917 víctimas. No obstante, Pérez admite que esta aproximación es mínima respecto a la problemática real. El miedo a las represalias por parte de los afectados y la falta de voluntad política han obstaculizado el acopio de información. En el balance de los 11 años que se han evaluado en el éxodo forzado en México, agrega Pérez, las causales y los protagonistas de la migración forzada se han ampliado. Detrás de esas casas abandonadas, de parcelas en el olvido, existen historias de violencia, amenazas, secuestros y muerte. Entre estas cicatrices figura la de Mariela Orozco, de 46 años, quien en menos de 48 horas perdió a sus 2 hijos y tuvo que abandonar Veracruz para salvaguardar su vida y la del resto de su familia. ¿Qué está pasando en Colombia? En Nepurudi Noticias le contamos, le informamos. Aquí termina el bloque informativo de Nepurudi Noticias. A nuestros oyentes, gracias por su amable atención. Los esperamos en una próxima emisión. Y recuerden visitar nuestra página oficial www.gobiernomayor.org para que estén al tanto de toda la información que se desarrolla desde nuestro movimiento, Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. También pueden escribirnos y enviarnos sus noticias a nuestro correo electrónico comunicacionesgobiernomayor@gmail.com. Recuerden que esta emisión de Nepurudi Noticias en YouTube como Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Nepurudi Noticias.
Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Nepurudi, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Nepurudi Noticias. Noticias. El equipo de comunicaciones de autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, comparte toda la información, a toda hora, todos los días. Dirección General, Ángel Jacanamijoy. Unimos nuestras voces y fortalecemos el pensamiento mayor, nuestro pensamiento propio. Transmite Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Radio, desde la antigua Confederación Muisca, hoy Santa Fe de Bogotá. Sintonizamos los corazones con el palpitar de la Madre Tierra.